Hola, muy buenos días queridos estudiantes. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues hoy vamos a comenzar la clase de biología, siempre con la bendición de nuestro Dios, que hoy sea un excelente día para todos nosotros. El tema que vamos a desarrollar hoy va a ser el núcleo y la división celular. Componentes del núcleo. El núcleo es una estructura de forma esférica presente en todas las células eucariotas. En su interior están los cromosomas, que contienen los genes, que son encargados de transmitir la información genética a la descendencia. La función del núcleo. La función del núcleo es mantener la integridad de los genes y controlar todas las actividades celulares. La principal función del núcleo celular es controlar la expresión genética y mediar en la replicación del ADN durante el ciclo celular. Es por ello que se dice que es el centro de control de la célula. El núcleo posee 4 componentes fundamentales. Uno es la carioplasma o jugo nuclear. Allí se encuentran moléculas de proteínas, ácido desoxirribonucleico, ADN, ácido ribonucleico, ARN, agua e iones. El otro es la cromatina. Es una sustancia formada por moléculas de proteínas y ADN. Una de las funciones es conservar y transmitir la información genética. Luego tenemos el nucleolo. Tiene forma esférica y está formado por moléculas de proteínas y ARN. Después tenemos a la membrana nuclear, que separa el núcleo del citoplasma. Presenta poros a través de los cuales se da el intercambio de algunas sustancias con el citoplasma. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro de las células. Que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN a existir en la forma apropiada. El ácido desoxirribonucleico es una molécula presente en el núcleo de la célula. Es muy importante ya que en ella se almacena la información genética. Mientras la célula crece, el ADN está dispuesto como finísimos filamentos dispersos en el núcleo. Este conjunto de filamentos de ADN unido a proteínas se denomina cromatina. Una vez que la célula está preparada para reproducirse, es decir, formar 2 o 4 células hijas, a partir de una célula madre, la cromatina se condensa y se superenrolla, formando cromosomas. ¿Por qué ocurre esto? Imagina que la cromatina es una larguísima hebra de lana. Sería muy difícil transportarla, esta hebra suelta, pero una vez que se la convierte en un ovillo, es posible llevarla de un lugar a otro con facilidad. Del mismo modo, es más fácil para las células repartir el ADN a las células hijas cuando la cromatina se presenta en forma de cromosomas. Los cromosomas están formados por 2 partes idénticas, llamadas cromátidas hermanas, las cuales se unen entre sí a través del centrómero. En cada cromátida hay miles de genes y cada gen se ubica en la posición específica de la cromátida. En todas las células del cuerpo, a excepción del óvulo y el espermatozoide, los cromosomas están en parejas. Las 2 cromosomas de una pareja reciben el nombre de cromosomas homólogos. Uno aportado por la madre y el otro por el padre. Los cromosomas homólogos tienen los mismos genes colocados en la misma posición.
Y bueno, aquí les voy a mostrar las partes del cromosoma. Vamos a conocer cada parte del cromosoma. Una de esas es la cromátida, que ya lo hemos visto, que es la unidad longitudinal que forma el cromosoma y que está unida a su cromátida hermana por el centrómero. Ahí como lo están viendo en la imagen, vayan viendo. El centrómero es la región estrecha de un cromosoma que divide a cada cromátida en dos brazos, corto y largo. Ahí ven, uno es más cortito y otro es más larguito. El brazo corto resulta de la división por el centrómero de la cromátida. Se lo denomina brazo Q y por convención en los diagramas se los coloca en la parte superior. El brazo largo también resulta de la división por el centrómero de la cromátida. Se lo denomina brazo P y por convención en los diagramas se lo coloca en la parte inferior. El telómero corresponde a la porción terminal de los cromosomas, que el bien morfológicamente no se distingue, cumpliría con la función específica de impedir que los extremos cromosómicos se fusionen. Constricción secundaria. Es la región del cromosoma ubicada en los extremos de los brazos que en algunos cromosomas corresponde a la región organizadora del nucleolo, donde se sitúan los genes que se transcriben como ARN. El satélite es el segmento esférico del cromosoma separado del resto de la constricción secundaria. Ahora vamos a hablar de los genes, unidades de la información genética. El gen es la unidad básica de la herencia, ya que transmite toda la información genética de una especie de generación en generación. Todavía aquí, ¿no? Las características de los seres vivos están determinadas por la información genética que se halla almacenada en el ADN. Para comprenderlo mejor, imagina que el ADN son las letras del abecedario y que la unión de varias letras forma diferentes palabras. Cada palabra sería un gen. El conjunto de muchas palabras formaría un mensaje. En una página existirían numerosos mensajes compuestos por muchas palabras. Cada página vendría a ser el genoma de una especie. Así, el genoma resultaría ser el conjunto de los genes de una especie. El genoma humano tiene alrededor de 100.000 genes y cada gen determina una característica particular de nuestra especie. Por ejemplo, en el ser humano existe un gen que determina el color de los ojos, el cabello, la nariz, el tipo de sangre y otros más. El número de dedos. El gen es la unidad básica de la herencia, como les he dicho, ya que transmite toda la información genética de una especie de generación en generación. Acá les voy a mostrar los cromosomas homólogos, ¿ya? Que son genes que informan para los mismos caracteres. Ahí está el cromosoma paterno y el cromosoma materno. ¿Ya? Y aquí vamos a ver, miren. Estos determinan el color de ojo, ¿no? Muchos de nosotros tenemos ojos de color café oscuro. No sé, otros tienen verdes, otros azules, castaños y demás. El color también determina el color del cabello. Podemos tenerlo castaño, rubio, rojizo, color negro. Depende, ¿no? A la herencia que hemos tomado, ya sea del papá y de la mamá. También determina la estatura, ¿no? Ahí se ve de qué estatura vamos a ser nosotros,
si vamos a ser de una estatura pequeña, mediana o alta. Determina también el color de la piel. Ahí vemos como en nuestra piel, si somos de tez canela, somos de tez blanca o morenitos. También determina la textura del cabello, cómo va a ser nuestro cabello, si va a ser grueso, si va a ser mediano o fino. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre las células somáticas y células sexuales en el ser humano. Las células en el organismo humano está formado por dos tipos de células, que son las células somáticas y las células sexuales. Las células somáticas son aquellas que forman todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Las células sexuales o gametos son los óvulos y los espermatozoides, que son producidos por la mujer y el hombre, respectivamente. Cuando los gametos se unen, se forma un nuevo ser. Los gametos solo tienen la mitad de los cromosomas que poseen las células somáticas. ¿Sabes por qué? Al unirse el óvulo y el espermatozoide, el embrión tendrá el número completo de cromosomas, mitad de ellos heredados de la mamá y mitad heredados del papá. Aquí lo van a ver mejor. Tras la fecundación, en el embrión se darán sucesivas divisiones celulares para producir más células que formarán órganos y aparatos. Cada célula presente en ellos tendrá un número completo de cromosomas. Cuando el bebé nazca, las células somáticas seguirán multiplicándose. Gracias a ello crecerá y separará tejidos. Y una vez llegada a la adolescencia, producirá óvulos o espermatozoides, ¿no? Y aquí vamos a ver, ¿no?, lo que son las células somáticas y las células sexuales. Las células somáticas poseen dotación doble de cromosomas en pares. Son todas las células menos los gametos o células sexuales. Las células sexuales poseen dotación simple de cromosomas. Son los gametos o células sexuales. Las células somáticas se designan con 2N y las células sexuales se designan con N. En las células somáticas, por ejemplo, en el ser humano tiene en sus células somáticas 46 cromosomas, 2 pares de 23 heredados del padre y 23 heredados de la madre. En las células sexuales, por ejemplo, en el ser humano tienen en sus células sexuales o gametos solamente 23 cromosomas, 23 en los óvulos y 23 en los espermatozoides. Acá, ¿no?, las células somáticas se los llama diploides, ya por eso está 2N, y las células sexuales se los denomina haploides, o como aquí se los he puesto, se les designa N. Y bueno, ya hemos terminado, queridos estudiantes, la clase de hoy. Gracias por su atención, Dios los bendiga.